Buenas tardes con todos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad voy a compartir Hechos, capítulo 11 del versículo 19 al 30, que se titula La Iglesia en Antioquía. El versículo 19 de Hechos 11 nos dice lo siguiente: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hasta esos momentos, los apóstoles y los creyentes en Jesús solo compartían el evangelio a los que eran judíos. No se les había ocurrido compartirlo con los gentiles que no creían en el Dios de Israel. Aún los creyentes que habían huido de Jerusalén debido a la persecución, ellos hablaban de Jesús a donde iban, pero solo lo hacían en las sinagogas y entre los judíos. 11:20 nos dice: Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pero poco a poco, como leemos en este versículo, algunos creyentes comenzaron a compartir su fe con algunas personas, con más personas, no solo con los judíos. Estos creyentes eran judíos, pero vivían fuera de Jerusalén. Y tal vez por eso eran más abiertos. Fue a ellos a quienes el Espíritu Santo usó para dar testimonio a los gentiles. Hechos capítulo 11, versículo 22 nos dice: Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí podemos ver que no solo Pedro tuvo la experiencia de compartir el evangelio a los gentiles, sino también a otros creyentes. Fue un movimiento impulsado por el Espíritu Santo. No obstante, los apóstoles estaban inquietados por las noticias. Por ello, enviaron a un líder para ver lo que estaba pasando en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 23 y 24 nos dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor, porque era bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí Lucas nos da la clave de por qué Bernabé era más abierto, porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé no se limitaba a las doctrinas, sino que se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Por lo demás, tenía fe en Dios y por ende no le era difícil creer que Dios pudiera hacer hasta lo imposible. Hechos capítulo 11, versículo del 25 al 26 nos dice: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé pensó en Saulo, como dice este versículo, y lo útil que él podría hacer en ese lugar para enseñar a los convertidos. Por esa razón fue a buscar a Saulo.
Es interesante la nota que hace Lucas en Hechos 11:26, porque indica que ahí fue la primera vez en Antioquía donde a los creyentes de Jesús se les dio el nombre de cristianos, que significa seguidores de Cristo. Cristo es la traducción de griego de la palabra Mesías. Vemos que los apóstoles enseñaban en las sinagogas y en las casas de los creyentes. La mayoría de los creyentes eran judíos. Hechos 11, del 27 al 28, nos dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bien, evidentemente Dios tenía puesta la mirada en Antioquía, ya que envió a unos profetas a advertir al pueblo sobre lo que iba a suceder en Antioquía. Un dato interesante es que el nombre del profeta mencionado, el nombre del profeta era Agabo, que en hebreo es Hagab, que significa langosta. En esta región son comunes las plagas de langostas, las cuales invaden los cultivos y los devoran. En consecuencia provocan escasez y hambrunas. Hechos 11 del 29 al 30 nos dice: Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La hambruna se hizo evidente en toda la región, alcanzando también a Israel. Ante eso, muchos cristianos se ofrecieron a ayudar a los creyentes que vivían en Judea. Bernabé y Saulo hicieron llegar su ayuda, como dice en el versículo, a los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Bueno, hermanos, ese ha sido mi devocional del día de hoy. Gracias, espero que les haya gustado. Bendiciones.